Hay historias que no comienzan con un héroe, sino con alguien que huye. Y Jonás fue eso, un hombre corriendo de una voz que no podía silenciar. La suya no es la historia de un milagro marítimo, ni de un profeta perfecto. Es la historia de un ser humano luchando contra lo inevitable, la voluntad de lo divino y el miedo a mirar dentro de sí mismo. Dicen que todo empezó con un llamado, una voz interior tan clara y tan pesada que no dejaba espacio para dudar. Levántate, Jonás, ve a Nínive y advierte a su pueblo de su corrupción. Nínive no era cualquier ciudad, era poderosa, violenta, enemiga del pueblo de Jonás, un lugar donde el nombre de su Dios era motivo de burla. Y él, al escuchar aquella orden, no sintió inspiración ni fe, sintió rabia. ¿Por qué yo? ¿Por qué a ellos? No quería ser el mensajero del perdón para quienes consideraba enemigos, así que hizo lo que muchos hacemos cuando sentimos que la vida nos pide algo que no queremos dar: huir. Jonás descendió al puerto, pidió pasaje en un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive, lo más lejos posible de sí mismo. Pagó con manos temblorosas y mientras el barco se alejaba de la costa, sintió alivio, por un instante. Pero nadie huye de una voz que viene del alma. El mar se levantó, el viento rugió y la calma se convirtió en caos. Las olas golpeaban como martillos y los marineros, gente de mar acostumbrada a tormentas, temblaban de miedo, sabían que aquello no era normal. Comenzaron a clamar a sus dioses, cada uno, desesperado, pidiendo salvación a una fuerza distinta. Jonás, mientras tanto, se había escondido bajo cubierta, intentando dormir, como quien se tapa los oídos mientras el mundo se derrumba a su alrededor, pero incluso el sueño lo abandonó. Los marineros echaron suertes, como se hacía en tiempos antiguos, para saber quiénes habían traído el infortunio, y el destino apuntó a él. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho?, le preguntaron. Jonás, sin máscara, respondió: soy hebreo, temo al Señor, el Dios que hizo el mar y la tierra. El silencio cayó sobre la cubierta. Ellos entendieron, no era un hombre común, era alguien intentando escapar del mismísimo creador del mar. Entonces Jonás hizo algo impensable. No pidió perdón, ni negoció, simplemente dijo: arrojadme al agua, yo soy la causa, dejad que el mar me trague y se calme. Hay un tipo de cansancio que ya no busca salvarse, solo detenerse. Jonás saltó por fe, saltó por rendición. Y al caer al mar, la tormenta se detuvo. Las aguas se alisaron, el viento cesó, y los marineros, al verlo desaparecer, sintieron miedo y gratitud. Habían sido testigos de algo que rozaba lo sagrado. Bajo la superficie, Jonás no murió. Un gran pez lo tragó entero, no como castigo, sino como refugio. Durante 3 días y 3 noches vivió en su vientre, y ahí, en la oscuridad, sin suelo ni cielo, sin dirección ni tiempo, empezó su verdadero viaje. El vientre del pez no era prisión, era útero, era descenso, era purificación. Allí no se oyen voces, solo el eco de la propia conciencia. Y en ese silencio líquido, Jonás comenzó a orar, no con palabras elaboradas, sino con el llanto de quien comprende que huir de la vida también es una forma de morir. El texto dice que Jonás oró diciendo: desde el seno del Seol clamé, y tú oíste mi voz. El Seol era el lugar de los muertos, la profundidad sin retorno. Jonás no estaba físicamente muerto, pero espiritualmente sí. En ese espacio oscuro recordó quién era, recordó su propósito y comprendió que la voz que lo perseguía no era un castigo, sino una llamada a servir. 3 días después, el pez lo vomitó en la orilla y la historia, como la vida, le dio otra oportunidad. Levántate, Jonás, ve a Nínive. Esta vez no huyó. Caminó hasta la ciudad. Nínive era inmensa,
tan grande que se necesitaban 3 días para cruzarla. Sus calles estaban llenas de ruido, de comercio, de pecado, y en medio de todo un solo hombre gritaba: «Arrepentíos, porque dentro de 40 días Nínive será destruida». Nadie esperaba que lo escucharan, ni siquiera él, pero ocurrió algo inaudito. Desde los comerciantes hasta el rey, el pueblo se detuvo. Ayunaron, se vistieron de saco, reconocieron su culpa y pidieron perdón. Y el Dios de Jonás, en lugar de destruirlos, los perdonó. Jonás, al verlo, no sintió alegría, sintió ira. Él había querido ver fuego, castigo, justicia. Había cumplido su parte esperando destrucción, no misericordia. ¿Por qué, Señor? ¿Para esto me hiciste venir? ¿Para perdonarlos? Y se apartó de la ciudad, construyó una pequeña choza y se quedó mirando, esperando, por si el cielo cambiaba de opinión. No cambió, pero el sol quemaba fuerte, y Dios hizo crecer una planta sobre él, una enredadera que le dio sombra. Jonás se calmó. Por un momento, volvió a sentir gratitud, hasta que al día siguiente la planta se marchitó. El viento del este sopló, el sol lo abrasó, y Jonás volvió a enfadarse. Entonces Dios le habló una última vez. Tú te lamentas por una planta que no cultivaste, que creció y murió en un día. ¿Y no he de compadecerme yo de Nínive, una ciudad llena de seres vivos que no saben distinguir su derecha de su izquierda? Y el relato termina ahí, sin respuesta, sin moraleja final, solo con silencio. Porque la historia de Jonás no trata del milagro del pez, sino de algo más profundo, la lucha interna entre juicio y compasión, entre el deseo de tener razón y el de entender. Jonás representa al alma que quiere controlar lo que solo se puede aceptar. Huye del llamado, enfrenta la tormenta, muere simbólicamente, renace en la oscuridad y luego se enfrenta a la lección más difícil. La misericordia no siempre tiene sentido para quien sufre, pero es precisamente por eso que es divina. Cada elemento del relato es un símbolo. El mar es el inconsciente, lo que no puedes dominar. El pez es el silencio interior, donde te enfrentas a ti mismo. Nínive es la parte del mundo que desprecias, pero que también merece compasión. Y la planta es todo lo que valoras solo cuando te beneficia. La historia te dice, no huyas de tu propósito, ni de tu oscuridad, ni del perdón que no entiendes. Porque el verdadero milagro no fue que Jonás sobreviviera al mar, sino que al final aprendiera que la misericordia es más poderosa que la justicia. Así que, cuando sientas que la vida te pide algo que no quieres, cuando el mar se levante contra ti y te trague un silencio sin luz, recuerda a Jonás. Recuerda que no siempre estás siendo castigado, a veces solo estás siendo transformado, y que hay un momento en cada vientre oscuro en que en el alma deja de huir y aprende a decir que se haga tu voluntad y no la mía.